José Isabel Blandón Figueroa. Él es el representante del Partido Panameñista en la Comisión de Reformas Electorales, ¿es así? Es así, Álvaro, buenos días. Buenos días. Bien, buenos ¿Y días. por qué lo hemos invitado? Precisamente para hablar un poco acerca y en términos generales de sus preocupaciones en base a los temas que se están discutiendo en esta Comisión de Reformas Electorales. Sí, ¿cree usted que vamos por buen camino de cara a mejorar las reglas del juego para las próximas elecciones del 2029 o estamos empantanados en lo mismo? Porque esto va a llegar a la Asamblea y muchas veces en la Asamblea le ponen el freno de mano y hacen lo que la mayoría de los diputados quieren. Bueno, como no, Álvaro, primero que todo, nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. La Comisión Nacional de Reformas Electorales está, digamos que en la etapa final ya del debate. Ese documento que resulte de este intento de construir un consenso se manda a la Asamblea y, como bien lo has dicho, la Asamblea decide. La Asamblea puede ignorar todo lo que discutió la Comisión Nacional de Reforma o acoger la mayor parte de lo que se va a proponer. Nunca se ha aprobado al 100%. Sé que siempre la última palabra es importante tenerlo claro, lo va a tener la Asamblea Nacional. Ha habido mucho debate, sobre todo con respecto al tema de los partidos y la libre postulación. Hay cosas que se han decidido por mayoría y no por el voto unánime de todos. Así que, de nuevo, tendremos que ver lo que va a decidir la Asamblea al final. El tema que está teniendo mayor controversia ahora mismo es cómo se va a votar en los circuitos plurinominales, que son los que escogen dos o más diputados. El sistema que está ahora mismo es que tú votas o voto plancha o voto selectivo y se definen las curules a través del sistema de cociente, medio cociente y residuo. Y lo que está proponiendo el Tribunal Electoral ahora es cambiar radicalmente ese sistema a un sistema en el que se vote selectivo solamente y haya la posibilidad de que sea cruzado. Le llama ellos un proceso de voto selectivo cruzado. ¿Qué quiere decir el selectivo cruzado? Que en un circuito como el 8-3, digamos, Betania, Bellavista, Pueblo Nuevo, Ancón, Caledonia, Santa Ana, Curundú, El Chorrillo y San Felipe, elige 5 diputados, tú puedas marcar 5 ganchos independiente del partido o de la lista. Entonces yo puedo marcar uno en el panameñismo, uno en el PRD, uno en el CD, uno en libre postulación y uno en el Molirena, digamos, para decir 5 distintos. Lo que pasa con eso y a lo que nos oponemos algunos, que hemos estado participando de la discusión y que decimos que se requiere mayor análisis, incluyendo incluso la Fiscalía Electoral, es que así como digo que pueden marcar 5 ganchos en distintos partidos, pueden marcar 5 ganchos en la misma lista, en el mismo partido de libre postulación. Y al eliminar la figura del cociente, medio cociente y residuo, porque en esta propuesta del Tribunal Electoral no habría que sacar ni cociente ni nada de eso, porque son los 5 que más votos saquen. El problema con eso es que tú podrías generar una situación en la que una sola lista, sea de partido de libre postulación, se lleve los 5 del circuito y ningún otro partido saque un solo diputado. Pero si eso es lo que el pueblo quiere, ¿por qué oponerse? Eso se definirá el día de la elección. Es que eso es lo que creemos que hay que explicarle al pueblo, Álvaro, porque yo no sé si eso es realmente lo que el pueblo quiere, si el pueblo entiende lo que eso significa. O sea, de nuevo, la Constitución Nacional establece lo que se llama el sistema de representación proporcional. Eso en palabras sencillas quiere decir que de cada lista va a sacar diputados
en proporción a los votos que obtenga. Sí. Si yo saqué 30% de los votos, yo debo tener el 30% de los diputados en ese circuito. Si yo saqué el 50%, debo sacar el 50% de los diputados. Esa representación proporcional no depende si el voto es selectivo o el voto es en plancha. Depende de la figura del cociente, medio cociente y residuo. Hay una primera confusión de la gente porque mucha gente dice que el problema del sistema plurinominal es el voto en plancha y eso no es cierto. El problema del sistema en los circuitos plurinominales es la definición que hay del residuo, porque desde la elección del 94 el residuo no es el resultado de una resta. Y entonces, por eso, el voto plancha cuenta varias veces. Es complicado para el que no ha estudiado el sistema y por eso hay que hacer una mayor explicación. ¿Qué pasa ahora? Tú tienes varios partidos. Ahora mismo tienes 7, 8 partidos, con la posibilidad de que la próxima elección haya por lo menos 2 más. El partido que dice Martín Torrijos que va a inscribir y yo apuesto a que Vamos se va a convertir en un partido. Entonces tú vas a tener 10 partidos en la papeleta, además de 3 posibilidades de libre postulación. Entonces vas a tener 13 casillas. Las posibilidades de que alguien con el 30% de los votos, si el voto es selectivo y le marcan los 5 de su casilla, para seguir el ejemplo del 8-3, de que ese con 30% de los votos se lleve el 100% de las curules, es real. Y eso está mal. Porque entonces tú vas a tener a alguien que sacó 25% de los votos y no va a estar representado en la Asamblea Nacional en ese circuito. Rolando. Bueno, buenos días, señor Blandón. Yo realmente este tema de la elección de los eh, diputados en circuitos plurinominales siempre ha sido un reto para entenderlo, precisamente por la matemática que hay que hacer con los residuos, con eh, la división que hay que hacer para que haya una representación, pero también tengo que decirle que si bien lo que dice usted es cierto, que los partidos, alguien que sacó el 25% tenga una representación, también es cierto que ha habido diputados que han sacado un mínimo, unos cuantos votos que no representan a la población de un circuito y han quedado en la asamblea, y eso ha generado, digamos, cuestionamientos sobre su legitimidad. Hablo, por ejemplo, del residuo, ¿no? Que un diputado que ha sacado 3.000 votos, donde el promedio es de, no sé, 10.000, 12.000, entonces queda como un mal sabor, porque entonces esa persona sacó una mínima cantidad, es decir, que no tenía el respaldo que tuvieron otros, pero queda en la asamblea. Entonces, ¿cómo se soluciona ese asunto también? Porque me parece que también tienen razón los cuestionamientos que se hacen cuando una persona llega de esa manera a la asamblea. Es que eso tenía solución y le buscamos un problema. Mira, hasta la elección del 89, el residuo era el resultado de una resta. Y déjame tratar de explicarlo. Si un partido sacaba 17.000 votos para diputado en un circuito y el cociente era 15.000, y para que se entienda, el cociente es el resultado de dividir la cantidad de votos que hubo en ese circuito
entre la cantidad de curules que se eligen. Eso es el cociente. Entonces, digamos que el cociente en un circuito eran 15.000 votos y el partido sacaba 17.000 votos entre votos selectivos y votos en plancha. Contaba los dos y eran 17.000 votos. Tú sacabas la curul y para el residuo restabas 17.000 menos los 15.000 votos que ya te dieron una curul por cociente. Entonces tú quedabas con 2.000 votos para el residuo. Eso dejó de ser así en 1994. Porque José Antonio Sosa de la Democracia Cristiana, que era el presidente de la Comisión de Gobierno, propone reformar el concepto de residuo para que ya no se restara. Y entonces, es decir, el residuo se lo lleva el candidato individual que más votos sacó, que no haya salido por cociente ni por medio cociente. Entonces, a ese candidato individual le contaban de nuevo el voto plancha que ya había sacado el que había salido por cociente. Ese es el problema. Y así es como el PRD en la elección del año 94 sacó a nivel nacional 30 y pico % de los votos para diputados, pero obtuvo el 48% de los diputados. Entonces ahí no hay representación proporcional. Esa reforma que José Antonio Sosa propuso, acordémonos que en esa asamblea de Endara, la Democracia Cristiana era la que más diputados tenía, entonces ellos se sentían, para decirlo en panameño, pompeados, que ellos iban a seguir siendo un partido grande y propuso una reforma que favorecía a los partidos grandes. Ellos más nunca pasaron de tener un diputado o dos diputados en la asamblea, pero favorecieron a los que tenían mayoría en la votación de diputados. En un momento fue el PRD, en la elección del 99 fue el panameñismo. En esta elección que pasó, beneficio fue a Vamos. Esa definición. Pero lo que la gente tiene que entender, vamos a usar el ejemplo de Vamos, que es el más reciente. En San Miguelito, Vamos sacó para diputados más o menos 73.000, 75.000 votos, por ahí. Y sacó 4 diputados. Y cuando tú ves los 4 que salieron, Gaitán, que fue el más votado, sacó 65.000 votos. El que le siguió sacó 64. La que le siguió sacó 63. Y el que quedó de cuarto sacó 61. De 75.000. Si tú sumas eso, tú dices, oye, pero ya hay 200 y pico mil de votos. ¿Cómo es eso posible si la papeleta Vamos sacó fue 75.000 votos? Porque ahí, en realidad, o sea, te lo digo uno que ha participado en varias elecciones y muchas de ellas fue como diputado. Lo que Gaitán sacó de votos de él, selectivos de él, habrán sido como 5 o 6 mil votos. De los 65.000, la gran mayoría de esos 65.000 fueron votos plancha. Por eso es que todos están tan cerquitas, 65, 64, 63, 61. ¿Ves? Porque ellos no sacaron 250.000 votos, sacaron 75.000. Y con esos 75.000 se llevaron 4 curules. ¿Ves? Entonces, como lo escribió Harry Brown en un artículo que salió en la prensa la semana pasada, el problema está en el residuo. En que el residuo ya no resta y debiera ser el resultado de una resta. Entonces, el problema simplemente se resuelve con poner la definición que estaba en 1989. ¿Ya? Era el restar los votos del Sí. cociente. Exacto. Lo que pasa es que elección tras elección, lo que se consideran grandes a sí mismos no lo quieren cambiar porque dicen, no, eso me va a beneficiar a mí en esta vuelta. Oiga. Pero ya hay que darse cuenta que eso no es así. Además, con tantos partidos ya, hombre, la realidad de aquella época era de 2 partidos grandes y los demás chiquitos. Pero la realidad de hoy en día es que tú no tienes un escenario político de 2 fuerzas.
tú tienes un escenario político de muchas fuerzas más o menos equilibradas entre sí. Ahora Entiendo. bien, hay temas, revocatoria de mandato, por ejemplo, eso en Panamá no ha funcionado. El tema de la reserva de las candidaturas, algo que vimos en la vuelta pasada, pero que fue contagioso. El PRD lo hizo Cambio Democrático, lo hizo Realizando Metas, lo hizo el Partido Panameñismo. Elección también al Parlacén, que es algo que los estatutos del Parlacén establecen que debe ser electo, y aquí Voto en directo. Panamá no se cumple. Bueno, en esta ocasión, y ya con un fallo de la Corte, sí se está introduciendo en el Código Electoral un mecanismo para que la elección del Parlacén sea parte. Es decir, en las elecciones siempre hay 4 papeletas. En esta que viene, el 2029, va a haber 5 papeletas. La quinta papeleta va a ser la del Parlacén. Es lo que ustedes Entonces, están planteando. sí, no, y el Tribunal Electoral, y ahí hay consenso porque, por supuesto, es como debió ser desde hace tiempo, Ok. pero además ahora ya hay un fallo de la Corte que está diciendo que tiene que ser Ah, así. ok. Perfecto. Entonces la Asamblea Entonces, no puede echar eso para atrás. no. Ok. Entonces, algunos de los otros temas que has mencionado, Álvaro, hay que tener claro en algo con lo que yo estoy de acuerdo con el presidente de la República, que este país necesita un cambio constitucional. Y hay muchas cosas que la reforma electoral no puede cambiar porque no se cambia por ley, se cambia por constitución. Entonces, hay temas de, por ejemplo, lo que mencionabas de la revocatoria de mandato. Yo siempre he creído que la revocatoria de mandato no debe estar en manos de los partidos, sino del pueblo que eligió al diputado. Pero eso hay que cambiarlo en la constitución. Mm, Eh, yo soy de los que cree que tú deberías poder elegir a los diputados por provincias y no por circuitos. Eso hay que cambiarlo en la constitución. Aquellos que creen que hay que limitar la reelección a que no haya reelección del todo o que solamente te puedes reelegir una vez, eso hay que cambiarlo en la constitución. No se puede cambiar en la ley. Y así muchas otras cosas. Eliminar los suplentes o dejar un solo suplente, como está ahora mismo, también significaría cambiar constitución. O sea, hay muchas cosas que habría que revisar. Es en la constitución y no en la ley. reserva de candidaturas. La reserva de las candidaturas, lo que pasa es que en Panamá lo que se puede es limitar la cantidad de reservas que hagas. Y de hecho está limitada. Alguna gente quiere que se limite aún más, porque en Panamá hacer alianzas es parte normal del sistema y en las alianzas no pueden todos llevar la cabeza. Entonces es normal que el partido que lleva la cabeza le ceda candidaturas locales a los partidos que no llevan la cabeza, buscando construir una mayoría en la asamblea o sacar la mayoría de alcaldes y representantes. Entonces, por eso, si todo el mundo hace primarias, al final, entonces no se puede negociar ninguna alianza porque el que ganó una primaria no está obligado a bajarse. Entonces, eso es lo que lleva a que tú hagas reservas. Ok, lo Es otro una que, parte del sistema. lo otro que se ha estado hablando también, y aquí tomé nota de algunos puntos, es el tema de la supervivencia de los partidos políticos. ¿En qué va a quedar? ¿Se aumenta el porcentaje? ¿Los delitos electorales se va a hacer más severo con quienes cometan delitos electorales? Y lo otro, algunas restricciones para la libre postulación ya, y eso vi a muchos miembros de partidos políticos molestos por la forma en que se manejó el tema de la libre postulación en la elección del 5 de mayo pasado. Se trató a, por ejemplo, la coalición Vamos como si fuera un partido político
y vi el malestar de algunos miembros de partidos. ¿Cómo van a hacer ahora con este tema? Sí, bueno, mira, el tema de supervivencia de partidos y de cuántas firmas necesitas para inscribir un partido o para sacar una libre candidatura por libre postulación se modificó hacia arriba. Estaba era 2%, el Tribunal Electoral propuso 5%. Los que estuvimos ahí en la Comisión Nacional de Reforma Electorales, los partidos propusimos que se quedara en 3%. Entonces se subió un 1% más. Y quiero ser repetitivo en eso. El tribunal propuso 5%. Nosotros acordamos 3%, que es más del 2% que está en el Código Electoral ahora mismo, pero menos del 5% que estaba proponiendo el Tribunal Electoral. Eso con respecto a ese 3% vale para cuánto tiene que firmas tiene que tener un partido para inscribirse, vale para cuántos votos debe obtener un partido para subsistir y vale para cuántas firmas debe recoger alguien que quiere ser candidato por la libre postulación, el mínimo. ¿Okay? Entonces, el tema que mencionabas de las candidaturas por la libre postulación y movimientos como Vamos u otros, ¿no? Esto no es exclusivamente sobre Vamos, es sobre cualquier movimiento que se arme desde la libre postulación. Lo que nosotros estamos planteando es que si yo me voy a establecer en una coalición, como se llamó así mismo Vamos, y voy a poder en todas las papeletas a nivel nacional para diputado, alcalde, representantes e incluso para presidente, aparecer con un distintivo y un color que me represente a mí, eso es un partido político. Entonces, debe pasar por todos los trámites por los que los partidos políticos pasamos. Inscribirte, tener un estatuto, definir cuál es tu ideología, tener autoridades a nivel nacional y a nivel local del partido, como organización del partido, tener una convención, hacer convención cada cierto tiempo, definir cuál es el mecanismo para postular. O sea, lo que no puedes hacer es que tú dices que tú eres independiente y estableces una organización y que la independencia supone que no hay una organización, que no hay un escalafón, porque cuando a nosotros nos dicen que nosotros no somos independientes, ¿por qué le dicen a los de los partidos que no son independientes? Es porque tú dependes de la directiva de tu partido. Y entonces acá los de Vamos, ¿de quién depende? Si ahora hay una directiva, no, el presidente no es Juan Diego. Entonces eso no es lo mismo que un partido. Pero un partido tiene una serie de reglas, fiscalizaciones y demás que cumplir. Vamos, no. Porque dicen ellos que no son un partido. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, inscríbanse como partido si quieren ser como un partido. Lo que tú no puedes decir es que quiero todo lo bueno de los partidos y nada de lo malo de los partidos. Uh-huh. Sí, Rolando. Sí, yo tengo una pregunta sobre un asunto que molesta muchísimo y yo no sé si eso va a ser modificado en la siguiente reforma. Es el tema de la inmunidad. Los partidos políticos, los candidatos de partidos políticos independientes, durante varias etapas del proceso electoral gozan de inmunidad. Fuero. De fuero, pues. Que viene a ser, el efecto viene a ser casi El mismo. que... Pero además, hemos visto que muchas personas con procesos abiertos, llamados a juicio, que allí la situación cambia muchísimo. No es lo mismo una persona que es acusada de algún delito y que está en un proceso para admitirse la demanda o está en proceso de investigación, que una persona que va a ser llamada a juicio. Son dos etapas muy distintas porque para ser llamado a juicio, el juez ha tenido que evaluar las pruebas
que obra en el expediente contra esa persona y ha encontrado indicios que justifican un llamamiento a juicio. Entonces, estas personas reciben el beneficio de llevarse el tema de el fuero, de recibir fuero y se vuelven literalmente inmunes a la justicia. Eso molesta muchísimo porque ese es un juega vivo que ha habido siempre en los últimos años al menos. Entonces, yo quisiera saber cuál es la postura de los partidos políticos sobre el tema de los fueros electorales durante las elecciones, pues. Bueno, mira, yo te puedo hablar de la postura del partido panameñista, ¿no? Eh, el tema se discutió y ahí se decidió mantener el fuero como está, entendiendo, poco contrario a lo que tú estás planteando, que fuero no es sinónimo de impunidad, porque el fuero supone que el Tribunal Electoral lo puede levantar y usualmente el Tribunal Electoral lo ha levantado. Lo que ha pasado en ocasiones anteriores, Rolando, es que ha habido varios momentos en que la fiscalía y demás han adelantado diligencias procesales y no se han fijado si la persona es candidato o no, y después, cuando van a ver, tenían fuero y entonces tienen que anular lo que se hizo porque cuando se hizo tenían el fuero y no pidieron al Tribunal Electoral que se levantara el fuero. Entonces, sí, yo estoy contigo de que el fuero no puede ser una excusa para que alguien que ya tenía un proceso andando simplemente se postule con el objetivo de salir de las manos de la justicia. Pero el tribunal hasta ahora, el criterio ha sido, en casi todos los casos, levantar el fuero cuando así se pide por parte de una autoridad. Se podría, ya ese tema se discutió en la comisión, pero se podría en asamblea hacer esa salvedad que tú acabas de decir. Una cosa es que yo me postule y me fabriquen un caso ya yo postulado y no tenía un caso antes, y otra cosa es que yo me postule ya con un proceso andando y que yo sepa, oye, ya ese caso empezó cuando tú no eras candidato a nada. No puedes decir que te lo armaron porque tú eres candidato. Que en realidad el tema del fuero es ese, de que si tú estás con un gobierno y tú eres un candidato de oposición o de la libre postulación, y entonces te postulaste y el gobierno te arma un proceso para sacarte de carrera antes de la elección. Pero eso supone que el proceso vino después de la postulación. Así es. Hay muchos casos en que la gente se postula ya teniendo un proceso. Sí, sí, Como tú eso. lo dices, es un caso totalmente distinto. Y la prueba idónea, bendita, uno. Y lo segundo, cuando te procesan o procesan a un diputado en la corte, debe tener 6 de 9 votos para poder condenarlo. Aquí se ha dado por mayoría simple culpabilidad, decisión de culpabilidad, pero como no tiene los 6, que es las 2/3 partes, es no culpable. Esto no tiene que ver con las reformas electorales, evidentemente, me imagino tiene que ver con la Constitución. Tiene que ver, lo de los 6 y los 9 magistrados tiene que ver con la Constitución. Pero lo de la prueba idónea es un tema legal que se puede quitar por ley. Yo estoy de acuerdo con eliminar el tema de la prueba idónea. Y en un mundo ideal, los diputados deben ser juzgados como se juzga a cualquier otro ciudadano. Correcto. Lo que pasa es que también tengo que decir que no estamos en un mundo ideal en Panamá, ¿no? Nosotros tenemos gobiernos y presidentes que usualmente inciden mucho sobre la administración de justicia y sería muy fácil para un presidente a un diputado que le es molesto sacarlo de carrera armándole procesos, ¿no? Entonces, esa es la parte que a muchos siempre he dicho, buscan cómo proteger el rol que debe jugar un diputado, entendiéndolo en el buen sentido de la palabra, de fiscalización, eh, de poder tener libertad de en la asamblea no ser responsable por los señalamientos que hagas, porque si no te vas a ver sujeto
continuamente a demandas de un ministro que tú le digas, ¿usted por qué le está dando esto a esta empresa? Porque esa empresa, usted era parte de la junta directiva antes de ser ministro y eso es un acto delictivo. Entonces, denuncia de calumnia e injuria. Y te la No, vas a pasar con denuncia de calumnia e injuria por todos lados. yo sí creo que allí Ah, los diputados están protegidos porque nada de lo que digan en el ejercicio de, de sus funciones podría ser objeto de una demanda de ese tipo. Ahora, eso es una cosa, y yo comparto ese criterio de que los diputados deban tener esa libertad. Lo que no comparto es que, por ejemplo, fuera del recinto, este sujeto comete o es sospechoso de un delito y tenga el mismo privilegio. Yo sí no comparto eso. Por ejemplo, qué sé yo, que un diputado no pueda ser investigado, por ejemplo, por una actividad como el narcotráfico, que tendría que hacerlo la Corte. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo en que lo que diga en la Asamblea tenga inmunidad. Pero fuera del recinto, yo no creo que eso es un privilegio muy delicado en casos como estos. Y entonces se vuelven intocables. Me parece que eso no es el espíritu de la Constitución. no, yo creo que sí, hay que, eh, esa parte hay que cambiarla, pero de nuevo eso se cambia en la Constitución. Ujú. Por ejemplo, hay que recordar que hasta el 2004 los diputados no podían ser juzgados si la Asamblea no le levantaba la inmunidad. O Correcto. sea, ahí era todavía menos posible, porque era la misma Asamblea la que tenía que hacerlo. En el 2004 lo cambiamos, y digo lo cambiamos porque yo era parte de esa Asamblea, y eso fue un acuerdo. En ese momento el jefe de bancada del panameñismo era yo, y el jefe de bancada o el que llevó la batuta en esa discusión fue Pedro Miguel González, y la redacción que está ahora mismo fue una redacción que más o menos acordamos intermedia entre lo que uno planteaba y otros planteaban, tratando de eliminar esa parte de la inmunidad en donde la asamblea era la que decía si te juzgaban o no te juzgaban, y establecer un procedimiento en donde se te pudiera jugar sin que eso dependiera de la Asamblea, pero que tampoco entrara la interferencia del Ejecutivo tan marcadamente si hubiese sido la justicia ordinaria. Entonces, ahí salió ese mecanismo que no es el mejor. Yo creo que eso se puede cambiar, pero hay que cambiar la Constitución. Lo que no creo, Rolando, es que nosotros seamos, digamos, tan ingenuos como para pensar que en la realidad de Panamá no va a haber presidentes que se van a meter a buscar cómo le frían la vida a un diputado que le es incómodo, armándole cualquier tipo de proceso y presionándolo en la administración de justicia para que ese diputado salga de carrera. Entonces, ¿cómo garantizamos que no haya impunidad, pero al mismo tiempo que la Asamblea tenga la independencia para poder hacer el trabajo de fiscalización que se supone debe jugar? Es donde yo creo que hay que ver ese punto medio donde lo encuentran. No, yo Oiga, estoy de acuerdo porque probablemente sí tengan la capacidad de fabricar casos, pero por el otro lado creo que hay que llegar a un punto medio porque también es muy peligroso que una persona que es del crimen organizado esté infiltrada en el gobierno. sí, Totalmente. señor Y que no es una Blandón, suposición, que ya hay realidades así. Exacto. ayer se pronunció la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa lanzando una advertencia directa. Si no hay paridad efectiva, la democracia se debilita. Así lo dejó claro la presidenta Julia de Santis al referirse al debate que se da en la Comisión de Reformas Electorales, donde se mantuvo la llamada válvula de escape que permite a los partidos no cumplir con la postulación paritaria de mujeres y hombres. La paridad no puede depender de justificaciones internas ni de criterios discrecionales. Debe ser una regla clara, exigible y verificable, señaló De Santis, dejando claro que la excepción vacía de contenido el principio de igualdad. ¿Qué hay de eso?
esa norma quedó tal como está ahora mismo en el código. Hubo ese debate. Mira, y es un tema bastante complejo. Yo en principio estoy de acuerdo con la paridad, pero siento que hay que entender, por ejemplo, si tú estableces lo que está proponiendo el Tribunal Electoral en los circuitos plurinominales, que el voto sea selectivo, cruzado, no se puede cumplir con las cuotas y paridad como se establece en otros países, porque en otros países, para que haya paridad, no se permite el voto selectivo. Solo puede ser voto en plancha. Pero tú dices eso aquí en Panamá y la gente, porque tienen demonizado lo que es el voto en plancha. Toda Europa, por ejemplo, los votos son en plancha, no son selectivos. Para dar un ejemplo. Y hay muchos países de América Latina donde no se permite el voto selectivo. El voto es en plancha. Pero nosotros aquí nos demonizaron el tema del voto en plancha y por una razón equivocada, porque lo que la gente critica en realidad no es producto del voto en plancha, es producto de cómo cambiaron la definición del residuo. Entonces, ¿cómo estableces la posibilidad de más participación de mujeres? En muchos países es, yo voto en plancha y entonces establezco lo que le llaman el zipper. Si el número 1 es hombre, la número 2 es mujer. Y así sucesivamente se van intercalando. En Panamá no cabe esa figura del zipper porque nosotros no tenemos una nómina que es cerrada, sino que la tenemos abierta. ¿En qué sentido? En que yo puedo votar selectivo. Entonces yo puedo decir, yo no voy a votar por el 1, yo voy a votar por el 3, porque el que me cae bien es el 3. Y entonces eso hace más difícil que tú puedas decir que va a salir 50% mujeres y 50% hombres. El hecho de que los partidos hagamos primarias, yo como garantizo que va a salir 50% mujer de una primaria. No lo puedo garantizar. Va a salir lo que salga más votado. Si son más hombres que mujeres, ya empezamos mal para lograr la paridad al final de la elección. Entonces, y hay que buscar también, y eso lo hablamos, como puede haber una especie de financiamiento previo para que más mujeres participen en los procesos electorales, porque la barrera principal para muchas mujeres participar es una barrera económica. Porque en la realidad de nuestro país, la mayoría de los hogares en Panamá dependen de las mujeres. Porque aquí hay muchos que son padres y después se desconectan y ni para pagar pensión alimenticia. Y después los ves de candidatos por ahí. No tienen plata para pagar la pensión de sus hijos, pero sí para correr de candidatos. Entonces, las mujeres en eso son, en términos generales, más responsables y dicen, hombre, si yo no tengo plata para mantener mi familia, yo no voy a correr de candidata a gastarme la plata que no tengo. Claro. Ahí hay una situación que hay que atender para que más mujeres se atrevan a aspirar. Bueno. Entonces, todo eso es una discusión más profunda que hay que hacer, que ojalá se pueda hacer en la Asamblea. Sí. ¿Eso cuándo debe ir a la Asamblea ya? Bueno, nosotros en la Comisión Nacional de Reforma Electorales debiera terminar ahora en febrero sus deliberaciones. De ahí, lo que le toma al Tribunal Electoral preparar en un solo documento lo que se ha discutido todos estos meses en la comisión, ellos entonces lo presentan a la Asamblea Nacional. O sea que eso debe ser en el transcurso de este año. ¿No? Yo no me atrevería a dar una fecha porque eso no depende de la comisión, depende de los magistrados. Ok. Bueno, gracias al licenciado José Blandón Figueroa, representante del Partido Panameñista en la comisión en la mesa de reformas electorales que aún se mantiene sentada discutiendo temas importantes de cara a las elecciones, a las reglas del juego de las elecciones del 2029. Gracias, que pase excelente día. Igualmente, a la orden. Bien, por acá.